Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando y a la hora que me estén escuchando. Otro nuevo episodio de Sin Decir Nombres. Otra invitada de honor que tenemos el día de hoy desde otra ciudad que nos visita y más bien para mí es un orgullo porque también es compañera de trabajo. Y pues vamos a hablar de un tema muy sensible en la actualidad, que es un tema que no se habla mucho, que se lo debería visorar desde los colegios, los padres, la comunidad, todo lado, porque realmente es un problema que muchas veces tiene repercusiones que son muy dolorosas. Entonces, antes de comenzar con el tema, le vamos a hacer que se presente María Belén Porras y vamos a preguntar, como siempre digo, Belén, muchas gracias por venir. ¿Quién es María Belén Porras? Cuando te preguntan, ¿qué dirías tú? Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí también estar aquí compartiendo este espacio en donde vamos a conversar de un tema muy importante, como decíamos. A veces ese tabú social no nos permite exteriorizar, expresar y hablar abiertamente sobre ciertos temas, pero para eso están estos escenarios. Y hoy los vamos a aprovechar de la mejor forma posible. Y bueno, ¿cómo me definiría? Bueno, primero que nada, yo soy una persona que siempre me ha gustado servir a otros y desde muy joven tuve siempre muy presente que quería seguir algo que se relacione con la ayuda, con el trabajar en la mente de las Mm. personas, en el poder entender el porqué del comportamiento humano, el porqué el ser humano actúa de la manera en la que actúa, por qué sentimos lo que sentimos y cómo gestionamos esas emociones. Entonces decidí seguir psicología, soy psicóloga clínica, soy psicóloga también especializada en forense y también en logopedia y en rehabilitación de trastornos neurodegenerativos. Entonces, por ahí tengo un poco de todo en mi formación, pero en todo este tiempo que tengo, ya más o menos 9 años de experiencia profesional privada, he visto un montón de casos infinitos y la población más interesante, en mi punto de vista, es la de adolescentes y jóvenes, porque es una población que tiene múltiples problemáticas, múltiples situaciones que podemos nosotros como ver diariamente en la consulta y sobre todo son tan, diría yo, integrales y complejos que está en nosotros el reto de poder hacer que ellos mismos se entiendan, porque, como decía Lacan, se sienten unos extranjeros en su propio cuerpo y no logran entender qué es lo que les está pasando, procesar ciertas etapas de vida que están viviendo. Y ahí venimos nosotros, como esa guía, ese acompañamiento. Siempre representamos como la figura del psicólogo, como esa luz que va guiando en la oscuridad al paciente cuando necesita respuestas. Pero nosotros no damos las respuestas. Le ayudamos al paciente a que pueda encontrar las respuestas dentro de sí mismo. Entonces, yo creo que sí, soy una persona que es muy de ayuda, pero también en todo este camino he aprendido primero a analizarme a mí misma y a poder arreglar estas situaciones de mí, porque no podemos dar algo de lo que carecemos a otros. Ujú. Entonces, yo creo que ese es lo fundamental, el principio fundamental de cualquier profesión. Así que eso te puedo decir, Iván. Chévere, Belén nos dio un abrebocas. Vamos a hablar justamente de depresión en la juventud, en la adolescencia. Y antes de comenzar con este tema, ¿cuándo te nació el bichito de ser psicóloga? ¿Fue en la escuela, en el colegio? ¿Hablabas con tus compañeros? O sea, desde el inicio tratabas de estudiar a la gente. ¿Cómo fue? Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado ver, bueno, mi adolescencia fue cuando ya comencé a formar en esta justamente esa etapa de búsqueda de identidad. Yo comencé como a indagar qué me apasiona, qué me gusta. Yo he sido deportista de muy Ujú. joven, entonces yo jugué como 10 años básquet en la provincia y comencé a interactuar con personas y me di cuenta que detrás de cada persona hay una historia. Entonces, nosotros vemos a alguien, pero no sabemos qué está pasando en su interior. Entonces comenzó a despertar mi curiosidad. Luego comencé a ver películas de detectives, de misterios, de crímenes. A mí me gustaba mucho ese mundo. Entonces, yo me acuerdo que me quedaba hasta la madrugada viendo series de este tipo. Pero yo siempre trataba de entender y darle una explicación al por qué. ¿Por qué hizo esto esta persona? Y luego tuve una clase de psicología con un profesor súper bueno en sexto curso y dije, bueno, esta es la carrera. Además, Ujú. no me gustaban los números, entonces dije, voy a seguir cualquier cosa que no tenga números, pero también tenía como la opción de medicina, tenía la opción también como de trabajo social, tenía la opción, no sé, tenía varias cosas en la cabeza, pero luego cuando me puse a leer, me puse a investigar, en ese tiempo no había chat GPT, no había tampoco el acceso del internet como hay Internet. ahora, tecnológico, sino que me acuerdo que iba a la enciclopedia en carta y veía más o menos un poco de la historia del ser humano y analizaba en libros físicos que me gustaba mucho leer. Hasta ahora prefiero los libros físicos que digitales. Y ahí me di cuenta que sí, que si yo quería entender la complejidad del ser humano, debía irme por esta rama y analizar la mente en toda su complejidad.
Y también me gustaba mucho Freud, en ese tiempo ya sabía quién era. Ujú. Y decía, bueno, a mí me gusta mucho esto del inconsciente, de los sueños, cómo se interpreta este sueño que tuve ayer, que ya se viene repitiendo muchas veces. ¿Qué pasa con toda esa materia que nosotros vivimos, todas esas experiencias, en dónde se alojan? No podemos olvidarnos de ellas, entonces, ¿por qué reprimimos? ¿Por qué negamos? ¿Por qué nos defendemos ante ciertas cosas? Y decidí seguir la carrera, entonces siento que no ha sido un error, en realidad fue la mejor decisión de mi vida, porque es súper lindo como tú puedes cambiar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y a ti Ujú. también te pasará en tu ámbito Totalmente. médico, porque yo creo que la mayor satisfacción que uno tiene como profesional es ver cómo tus pacientes están felices, cómo tus pacientes recuperan las herramientas que les permite vivir en paz, tranquilos, cómo ellos se desempeñan en un mundo que antes les parecía tan complejo, pero que ahora ya pueden funcionar con estos elementos. Ujú. Entonces, yo creo que eso sí ha sido algo muy importante en mi vida porque mi profesión es lo más importante también para mí en este momento. Entonces, siento que es algo que no me voy a cansar de hacer nunca, sino que de aquí siempre, hasta que me retire y luego de retirada, pues seguiré trabajando en este ámbito. Belén, te Sí. tomo una parte que no es del tema de hoy, pero me llamó la Ujú, atención. Esto de los sueños, ¿qué tan real puede ser desde el punto de vista psicológico? O sea, tiene que ser reiterativo. O sea, cuando uno sueña ujú. algo, tú crees, o sea, ¿cómo tú crees en que el sueño puede ser algo, algo que va a pasar o alguna Ujú. cosa así? ¿O cómo le interpretan psicológicamente los sueños? Sí, pues bueno, en realidad algunas personas dicen, yo sueño algo y se me cumple mañana. Ujú. A veces son premoniciones, pero según el punto de vista psicológico, nuestros sueños representan nuestros deseos y nuestros más grandes miedos. Ujú. Entonces condensamos en el sueño y simbolizamos muchas cosas que estamos viviendo en nuestra vida presente. Por ende, sí hay mucha materia ahí como sobrecargada en nuestra psique, dependiendo obviamente del momento de vida, de las experiencias que ya has estado experimentando en ese tiempo, de qué tipo de sueño es, si es muy vívido o no, si es un sueño repetitivo. Freud decía en su libro de la interpretación de los sueños que que los sueños que Ujú. más soñamos y que se repiten y que nos acordamos claramente, eso sí tienen un significado muy importante. Entonces el objetivo está, o cómo se hace, desmenuzando el sueño y los simbolismos del sueño. Entonces tú puedes llegar a hacer un análisis. Él escribía cada mañana el sueño que tenía en la noche anterior. Ujú. Hizo un libro de eso, entonces luego interpretaba esos simbolismos. Entonces sí, podría decirse que sí, que nosotros tenemos esa capacidad para poder expresar todo este material inconsciente a través de los sueños. Así que sí, podríamos como prestar más atención a lo que estamos soñando. Hay personas que, por ejemplo, dicen que no sueñan. Exacto, he Ajá. escuchado. Pero en Sueño todos realidad, los días. sí, yo Sí. también. Pero en realidad tal vez y sí lo hacen, pero no recuerdan claramente el sueño. Sin embargo, como nuestra mente igual está repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo sueño, entonces, claro que tiene simbolismos. Y hay sueños que te acuerdas de, desde Ujú, niño. Yo me acuerdo, hay sueños que yo me acuerdo de cuando estaba en la infancia. ujú. Y yo creo que le vamos a llamar para hablar de los sueños, porque ese es un tema Y de las importante. Y de las regresiones, de la regresiones. ¡Ah, infancia y todo. qué brazo tema! Sí, lindísimo. Entrando a este tema, oye, este tema no es nada lindísimo, pero quiero comenzar preguntándote la diferencia entre una tristeza Ujú, simple y, y la depresión. Porque todo el mundo ujú. pasamos en algún momento, se nos termina una pareja, Sí. inclusive la muerte, un duelo. Ujú, ¿Cuándo es el momento que tú pasaste de la tristeza ujú, habitual que uno, toda la gente puede tener, ujú. a un comportamiento depresivo? Sí, bueno, qué buena pregunta, porque normalmente se confunden estos dos conceptos y se escucha comúnmente en nuestra jerga cotidiana, es que estoy deprimido, estoy Todo deprimida. el mundo, sí. Y ya etiquetamos la tristeza como depresión Ujú. y no lo es en realidad. La depresión entendamos que está descrita en el Manual de Desórdenes Mentales de CM5 como un trastorno del estado de ánimo que afecta todo el estado de ánimo en general. Es muy consistente, se repite, es persistente y tiene que estar dentro de nosotros los últimos 6 meses. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la depresión nosotros experimentamos síntomas de variabilidad de estado de ánimo. Muchas veces el individuo empieza a descuidarse a sí mismo, ya no quiere ducharse, ya no quiere levantarse de la cama, ya no quiere comer o come en exceso porque también está asociada con estados altos de ansiedad. Podemos ver que hay varios criterios que se tienen que cumplir para que sea catalogada o clasificada como depresión como tal, pero
obviamente va a afectar todas las áreas de funcionalidad. Me afecta en el trabajo, me afecta en mi ámbito personal, me afecta en el ámbito de las relaciones interpersonales, me afecta en mi relación con la pareja, con la familia, porque yo me doy cuenta que todo en mi mundo se va deteriorando y todas las áreas en las que yo me desenvuelvo tienen por ahí algún déficit, porque ya descuido todo, ya no me interesa. Pierdo el sentido, pierdo el horizonte. Pero una tristeza es parte de la vida. De hecho, la tristeza es transitoria y tiene que ver y se relaciona con las crisis circunstanciales o evolutivas que vive el ser humano, porque todos experimentamos crisis. Y como tú decías, tenemos la crisis, una circunstancial, el vivir un accidente de tránsito. Entonces vivimos un accidente, obviamente vienen síntomas después del accidente, tenemos experimentación de pesadillas, volvemos a revivir el acontecimiento una y otra vez, tenemos reminiscencias, problemas al dormir. Entonces ahí se activa este mecanismo como de recompensa, porque igual esa ansiedad que se genera después me permite como defenderme, entonces mi cuerpo está en estado de defensa. Entonces hasta que eso otra vez se vaya regulando va a pasar su tiempo, sus meses, obviamente es recomendable que aquí la persona vaya a terapia, pero luego vuelve a la normalidad. De nuevo retomo mis rutinas, otra vez ya puedo subirme en un carro, otra vez ya no tengo miedo a viajar. Entonces es una tristeza parte de y es transitoria y no afecta todas mis áreas de vida y no afecta todo el ámbito de ánimo, del estado de ánimo en general. Entonces puede también ser provocada por otra crisis circunstancial como, no sé, la pérdida de un trabajo, pasa que me quedé sin trabajo, obviamente es normal sentir emociones. Eso también es algo importante recalcar, que no está mal sentir, porque muchas veces no nos permitimos sentir. Es normal, a veces los pacientes preguntan, pero es que ya hoy de mañana me levanté súper mal y súper triste y no me siento súper mal porque no me pude levantar y no pude trabajar hoy. Entonces, claro, ¿cuántas veces le pasa esto? No, la verdad en este mes solo esta vez. Entonces, ¿por qué tiene que estar mal? No está mal. En realidad es algo muy sano escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente también cuando necesitan un descanso. Y a veces no lo hacemos porque tenemos un ritmo de vida agitado, porque queremos cumplir con todo, pero tenemos que darnos cuenta que habrá días en donde no estaremos al 100%. Nuestro 100% de este día será el 20% y ya. O sea, no puedo más de ese 20, pero ese 20 es todo lo que puedo dar y me estoy esforzando. Pero ya mañana capaz y me despierto mejor y estoy en un 80% de energía, un 80% de motivación y así variará. Entonces la vida es así, la vida es de cambios, de adaptación, de procesos. Ningún día, ninguna vida es perfecta. Y tampoco podemos nosotros generar falsas expectativas como de una realidad mágica en donde todo el mundo es feliz todo el tiempo, porque no es así. Entonces, más bien, como yo siempre digo, si estamos tristes, invitémosle a pasar a la tristeza, que sea nuestra invitada y que se quede el tiempo que se tenga que quedar y luego se vaya por su propia cuenta, porque si le cerramos la puerta, va a estar insistiendo, ¿sí? No se va a ir. Entonces, es mejor hacerla entrar, que fluya naturalmente y permitirnos sentirla. Tú dices que es natural sentirla y eso es algo importante y creo que a veces es un mal de algunos todavía los hombres en que los hombres no tienen que disimular. En mi caso pasé por, bueno, fallecer mi mamá, creo que es el dolor más fuerte que he tenido hasta el momento, terrible, pero yo ya sabía lo que iba a pasar y obviamente estaba mi papá y mi hermana. Mi hermana, ella es más expresiva, ella sí cayó en depresión, pero yo trataba de decir, no, que todo está bien, aunque yo sabía que la Claro. circunstancia iba para mal. Hasta que un momento sí me tocó hablar con ellos y decirles, papi, ¿cómo está la situación en el caso que mi mamá fallezca? Para mí fue terrible porque estaba mi hermana, yo acá y dije, tengo que abordarles. Claro. Y sabes que yo tapé porque yo casi no lloro, o sea, obviamente en el momento que falleció mi mamá, pero creo que entré en negación y es porque trataba también de cuidar a mi papá y a mi mamá, a mi hermana para que no me vean caído, pero me afectó Claro. al año. Tuve un síndrome de colon irritable, yo pensé que tenía hasta cáncer, porque típico, los Ajá. médicos Se te fatalistas hasta no más. diagnostica, pero... Terrible. Y yo es que empecé a bajar de peso, todo me hacía Dios. daño. Ajá. A la final, gracias a Dios, todo fue bien, pero después de analizando fue eso. O sea, no entré en depresión, pero en cambio me estaba negando y tapando y no exteriorizaba, siempre decía que todo Claro. estaba bien. Entonces, eso es terrible, ¿no? Quiero preguntarte en cuanto entramos ya al ámbito de los adolescentes. ¿Tú crees que los adolescentes de hoy, porque se habla de eso, que la generación de cristal actual, ¿tú crees que los adolescentes de hoy, los jóvenes de hoy, tienen más depresión que antes? Pues, ¿se está viendo o es lo que las redes sociales nos hacen ver? Se escucha las noticias. Probablemente antes había lo mismo, pero tú en tu experiencia como psicóloga, ¿qué crees de acuerdo a lo que has estudiado? Antes la gente era más feliz, ¿verdad? ¿Es esto? Había menos depresión que ahora. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que ahora se habla más de inteligencia emocional y de manejo de emociones. Ahora incluso en muchos países del mundo, en España, les enseñan como asignatura principal inteligencia emocional. Y eso, y me incluyo, antes no nos enseñaban en el colegio, por ejemplo, pero ahora sí es algo obligatorio que el adolescente tiene que cumplir para poder entender cómo ser más inteligente emocionalmente, cómo resolver sus problemas, cómo manejar el estrés y la frustración, porque a la larga eso te prepara para la vida, porque tú Ujú. vas a un trabajo y tienes estrés. Entonces, si yo no sé abordar el estrés, yo no sé manejar eso, me voy a terminar enfermando, voy a terminar proyectando mi ira con todos en el trabajo. Ujú. Y por eso mismo es que las generaciones anteriores no dominan muy bien este tema, porque no han recibido este tipo de como capacitación o entrenamiento. Pero ahora se habla mucho más. Entonces, el mundo como se ha vuelto más sensible con respecto a estos temas, se toca mucho más y se interesa más por la salud mental que antes existía, sí, pero yo pienso que ahora está mayormente visibilizado. Ujú. Y a raíz de la pandemia también del 2020, muchas personas que eran muy resistentes a ir a terapia se dieron cuenta de que es muy necesario. Te Totalmente. lo digo porque había muchas personas que 2019 versus 2020 cambiaron totalmente su forma de pensar. Ujú. Decían, no, no es necesario para que ir al psicólogo, si aquí mismo en la casa nosotros te podemos dar un consejo, una recomendación, o tus amigos o tus amigas. Pero tenemos que entender que nunca va a ser así, porque el profesional se forma justamente para guiarte en un proceso. Pero en el 2020 llegó este boom al mundo que nos cambió la vida, que nos puso todo de cabeza, que puso incluso a prueba nuestras estrategias de adaptación. Ujú. Todo se tornó a la virtualidad, muchas personas también tuvieron que adaptarse a su nueva vida, perdimos muchas cosas, perdimos personas, duelos, etcétera. Entonces allí vino como algo que movió a toda la población mundial. Y a raíz de eso, países como el nuestro acá en Ecuador, sí se hizo un énfasis mucho más grande a la importancia de cuidar nuestra salud. Porque en casa las familias decían, no, es que mi hijo está ansioso, es que tiene depresión, es que yo mismo ya no puedo más de la ansiedad porque estamos encerrados. A Ujú. raíz de eso, ahora sí te puedo decir que ha incrementado esta conciencia sobre el cuidado de la salud mental y ahora sí hay muchas personas que buscan un espacio para poder trabajar sus situaciones personales. Entonces eso sí es un avance, considero que hemos avanzado muchísimo. De hecho, en Argentina el 90% de la población tiene su psicólogo, todos los profesionales, incluso de cualquier rama, tienen su propio psicólogo y es súper normal decir, voy a terapia, tengo mi Ujú. cita ahorita, ya vengo y volvemos. Entonces es algo tan común, tan habitual que esperemos que aquí en el Ecuador también en algún momento llegue a suceder. Pero bueno, respondiendo a esto, siempre ha existido. Hablamos ahora de nuevas generaciones que yo creo también que expresan a gritos muchas veces como el pedir ayuda a otros. Tal vez si no lo encuentran en su casa, no lo encuentran en su medio social, pero lo gritan. Y ahora con las redes sociales también vemos eso, que muchas veces jóvenes no dicen ni a sus papás ni a su círculo social, sino como a sus figuras de influencia, Ujú. ayúdame o qué hago en esta situación, porque no saben a dónde más recurrir o ven en estas figuras pues figuras de confianza que son dueñas del conocimiento y ahí encuentran ellos respuestas. Entonces también como hablando un poco de esta parte tecnológica, tiene muchas ventajas siempre y cuando sea bien utilizada. Ujú. Porque tenemos mucha información a nuestra disposición que nos puede ayudar a prevenir muchísimas cosas. Ujú. Normalizar ir a terapia. Bueno, Sí. en las juventudes ya se está normalizando más, pero todavía las generaciones antiguas, te lo decía esta pregunta porque muchos docentes antiguos Ujú. dicen, "Ay, esta generación se queja por todo". Hay un chico que decidió no seguir viviendo más, ha habido Ujú. algunos de medicina, y hay una chica que lo conocía, entonces claro, decían, ah, nosotros en nuestra época no pasaba Ajá. esto, el mejor psicólogo era la correa. Ajá. ¿Qué, Sí. qué piensas tú de esto? Sí, esto comúnmente se escucha, ¿no? Pero yo creo que sí hablamos de ahora de la existencia de generaciones Ujú. mucho más sensibles, y es porque implica una crianza distinta también en casa, y por eso ha cambiado y evolucionado igual el sistema educativo. Hablamos de un sistema educativo contemporáneo, un sistema educativo que ahora hace énfasis en la psicología positiva incluso. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un enfoque humanista en donde lo central y lo más importante de la educación es del estudiante. Entonces nos interesa potenciar lo mejor del estudiante. En lugar de torturarle con lo peor que no le sale bien, con lo que no puede, vemos lo que sí puede y lo que le sale bien y eso lo potenciamos. Entonces, si vemos un alumno que es súper bueno en oratoria, que es súper bueno para hablar, para expresarse, tratar de explotar
esa ventaja que él tiene, este don, esta habilidad, esta capacidad, y poder hacer que él participe en muchas iniciativas que le puedan ayudar. Pero yo creo que esto se diferencia de la escuela clásica porque antes nos obligaban a hacer cosas que no queríamos. O sea, yo no sé matemáticas, pero me obligaban y me torturaban a que tengo que Quieres saberme, ser pero ingeniero, todo, porque sí, todo el mundo como ingeniero en la sea. familia toca ser ingeniero. Y eso también de las presiones de casa son sumamente importantes porque en las familias como estructura, la familia es un sistema que siempre va a estar guiado y regido por el padre y la madre, ¿no? En los hogares nucleares o dependiendo del tipo de hogar. Ujú. Pero muchas veces los padres generan expectativas sobredimensionadas en los Los hijos. hijos. Y sí, se ve mucho esto de nosotros somos una familia de abogados, tú también tienes que ser abogado. Entonces no hay esto de dejarle al adolescente encontrar su propia identidad, encontrar lo que quiere hacer en la vida, encontrar su propio lugar en el mundo, sino que ya ese lugar está impuesto. Yo impongo y tú tienes simplemente que seguir con ese legado. Pero nos estamos olvidando de que no se trata de criar hijos perfectos, sino felices. Ujú, Entonces, ¿qué te hace feliz en realidad? Capaz y eso no te hace feliz, pero ujú. si te estoy obligando a hacer eso, te estoy condenando a tener una vida llena de infelicidad. Entonces, cuando trabajamos con adolescentes, tenemos que trabajar también de la mano con la familia, porque a la familia le cuesta mucho aceptar esto y también tenemos que entender que en la familia viene detrás otra familia, aquí viene lo transgeneracional. Entonces, capaz y los abuelos también fueron personas sumamente demandantes, también con mucha expectativa, mucha presión. Y los padres, como ningún padre nace sabiendo ser padre, Totalmente. entonces también piensan que lo que están haciendo es lo correcto, pero al final del día generan rechazo. Y en el adolescente, no sé si me adelanto esta parte, pero el adolescente tiene síntomas de depresión muy diferentes a los de un adulto. Porque el adolescente exterioriza mucho más su ira, su irritabilidad, su enojo, incluso es muy oposicionista, desafiante con las figuras de autoridad. Esa es una de las características principales de la depresión en el adolescente. O sea, él no es como el adulto que llora, que se pone triste, que dice, bueno, estoy súper mal, no me quiero bañar, no me quiero duchar, todo, me encierro. Más bien, él adquiere estas conductas de gritar, de no obedecer, de incluso tomarle odio a cierta figura con la que tiene conflicto. Ujú. Y luego adicional a ello, pues también tiene conductas de internalización o de externalización, dependiendo si es hombre o mujer. Las mujeres tenemos más a internalizar. Entonces, lloro, me pongo ansiosa, me siento triste, pero lloro para mí misma, ¿sí? En cambio, el hombre es mucho más, se exterioriza. Entonces, él grita, proyecta, a veces es agresivo, hay hombres que se pelean mucho con los demás. O sea, todo va dependiendo de cómo yo gestiono mis emociones. Pero por lo general suelen suceder estos cambios súper bruscos en el estado de ánimo. Entonces es un adolescente que antes era súper tranquilo, pero de la nada comienza a pelearse con todo el mundo en el colegio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está peleando? Y a veces en los colegios confunden a los adolescentes que tienen estas dificultades emocionales con adolescentes problema. Entonces ya les catalogan, les etiquetan como, son los problemáticos. Pero en realidad, en el fondo, son los mismos que después puedan tomar otro tipo de decisiones contra sí mismos. Entonces, hay que prestarle mucha atención a estas diferencias cuando cambia, sobre todo el estado de ánimo de un individuo. Pero el adolescente es tan complejo que está atravesando sus propios cambios físicos, biológicos, sus cambios emocionales, sus cambios cognitivos, que como te decía al inicio, ni él mismo se entiende, no se siente comprendido tampoco. Entonces es súper importante saber cómo acercarse a los adolescentes sin juzgarles, porque muchas veces se comete el error de juzgamiento. Entonces yo te juzgo, me acerco a ti, pero te juzgo, me cuentas algo y ya, te fregaste, porque ya te juzgué. ¿Cómo el adolescente va a volverse a acercar a buscar algún Totalmente tipo de nada. ayuda o un consejo en la casa si va a ser juzgado? Entonces, como primero, este primer concepto, tenerlo muy claro, no juzgar, porque puede ser que ese adolescente en el fondo esté pidiendo a gritos de ayuda, pero no lo sabemos. Y eso pasa muchísimo en casos en donde ha habido hijos con depresión que los papás dicen, pero yo nunca me imaginaba que él tenía depresión. Nunca, jamás, ni nos imaginamos, solo se encerraba en el cuarto y ya, ¿sí? Entonces, claro, si nosotros no observamos a fondo, si no le escuchamos realmente, porque yo creo que la base fundamental aquí es el aprender a escuchar, porque oímos, estamos ahí con nuestra vida y nuestros problemas, pero dejamos de escucharle. Ya hace rato que nos estaba pidiendo cosas, que nos estaba diciendo, oye, dame tiempo, vámonos este fin de semana, hagamos algo, pero nosotros ya le dejamos de oír. Hay otra cosa también súper importante y es el cómo le educamos a los adolescentes en casa a manejar sus emociones, porque con los hombres pasa lo que tú decías. Lamentablemente este estigma social igual muy marcado hace
que el hombre se guarde sus emociones y sus sentimientos. Entonces, desde chiquitos es como, no llores porque tú eres hombre, tienes que aguantarte ya, basta, no llores. Entonces, este discurso hace que luego el hombre crezca y se va con su grupo de amigos, pero no va a hablar sobre sus emociones, no sale a hablar de ello. En realidad lo que hace es, sale a tomar o sale capaz y ya te saco a alguien, conozcamos personas, sale como a tratar de paliar ese dolor de otras maneras, pero en el fondo nunca habló, nunca explicó, nunca se desahogó. Y sigue teniendo esa carga dentro de sí mismo. En cambio, la mujer es distinto, porque la mujer sí sale a lo social o sale con sus amigas, etcétera, y sale y le dice, oye, me siento súper mal, rompí con esta persona, terminamos y estoy hecho pedazos y llora y sus amigas están ahí para escuchar, no le juzgan. Pero capaz en un grupo de hombres sí se juzgan. Entonces es como, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Pero ya te presento a otra chica y ya, ¿sí? Pero se minimizan esas emociones. Entonces, sí, en nuestra sociedad lamentablemente esto sí sucede y por eso mismo es que en la adolescencia la mayoría de casos de depresión las tienen mujeres, pero los hombres llegan a consumar intentos autolíticos, ¿sí? Entonces, aquí viene la diferencia. La mujer capaz y se deprime, pero luego sale de esa depresión, pero el hombre no. El hombre la depresión capaz luego le lleva a tomar otro tipo de decisiones lamentables, ya irreversibles. Y es porque no puede exteriorizar. Y la casuística de chicos que deciden ya no seguir con sus vidas es más en hombres que en mujeres aquí en nuestro medio, ¿sí? Sí, los jóvenes decías, sí, son hombres. Jóvenes son hombres más. Y ahí se puede analizar lo que te decía, cómo manejan sus emociones, porque nunca lo expresan. Y a mí me llama la atención mucho que cuando yo estaba dando el módulo de adolescencia, una de las la principal causa de muerte en la adolescencia, los accidentes de tránsito, pero está en, si más no me equivoco, en segundo o tercer lugar, los intentos autolíticos. O sea, si uno se queda y dice, wow, ¿qué está pasando en los adolescentes? ¿Y tú crees que los buleadores tienen depresión? Qué buena pregunta. El chico buleador. Sí, de hecho, hablando de eso, en el 2030 hay estadísticas que sacó la OMS que determinan a la depresión como la primera causa de fallecimiento en los adolescentes. Después están los accidentes de tránsito. Entonces, ya mira, pasó, ya se vieron. Ya cuando se yo dio la vuelta. estudiaba estaba terrible. Porque ahora en unos años estamos hablando de esa tendencia si no hacemos algo para prevenirlo. Wow. Sí. Entonces, con respecto a tu última pregunta, ¿qué me puedes repetir? Que si es que los buleadores pueden estar con depresión y puede ser que eso sea una manera de exteriorizar. Bueno, el bullying es también una problemática que ha existido toda la vida y ahora se da muy comúnmente. Hay muchos casos en donde acuden a consulta tanto la persona, el agresor como la víctima. Y sí se puede, obviamente, interpretar como una afectación de los dos lados. El perfil del agresor es un perfil de una persona agresiva, de una persona como que necesita el control. Aquí hay un desequilibrio en el poder. Entonces, como yo necesito llenar esta inseguridad que tengo en el fondo de mí mismo, también es el preámbulo básico del narcisista. El narcisista lo que hace es llenar esta inseguridad que tiene de base, haciendo sentir a otros inferiores, ¿sí? Para sentirse lo superior. mismo para sentirse superior, para que su ego se alimente y para sentir poder sobre otro. Lo mismo pasa con la persona agresora en casos de bullying. Es una persona que se alimenta de la inseguridad del otro y que en el fondo de su estructura tenemos una inseguridad de base y también una exposición a violencia en su hogar. Entonces vemos que el niño desde chiquito aprende por imitación. Nosotros nos construimos en base a referentes, lo que vemos en casa, lo que vivimos, lo que observamos de nuestros papás, cómo hemos sido educados y criados, lo replicamos a veces también. Entonces, el agresor, como tiene esta tendencia de venir de un hogar desestructurado, de un hogar con violencia, entonces toma esa tal vez incluso como ira o ese rencor que siente y lo que hace es proyectarlo ante una persona que considera inferior. ¿Inferior en qué sentido? En características físicas. Entonces yo le veo a una persona que físicamente como es más chiquito, más delgadito y yo veo que por ahí está solo, entonces me sirve, es mi víctima perfecta, porque no se defiende tampoco. Entonces yo puedo llegar al colegio y le agredo. Le agredo de manera directa o indirecta. La manera directa es con gritos, con chantajes, con manipulación, con amenazas. En el recreo lo típico, te quito tu dinero para que me des a mí y ya te quedas sin comer. Entonces el otro pobre víctima no quiere ni
ir al colegio, ¿sí? Entonces, y de manera indirecta le afecta aislándole del grupo, burlándose de él, haciendo que todo el mundo no quiere estar con él. Entonces, al final del día le deja a la pobre víctima sola. Y ese es el objetivo siempre de un agresor, dejarle sola, aislarle. Y luego, obviamente, también las características de una persona víctima son que, sí, físicamente es como un poco débil, se ve aparentemente débil, también tiene pocas estrategias de afrontamiento, entonces yo no sé cómo afrontar ni cómo protegerme. Entonces, claro, es muy fácil para el otro aprovecharlo. Y de igual forma es una persona muy sumisa, muy pasiva, que le cuesta mucho hablar, expresar, poner límites. Entonces, claro, el agresor es tan, lo planifica tanto, es tan manipulador también, que lo que hace es ya ir viendo y chequeando en su entorno quién cumple con estas características, porque no va a hacer bullying a cualquier persona. Él elige y también ve a alguien en déficit. Entonces son dos tipos de déficit distintos, pero las dos personas tienen una afectación emocional obviamente de fondo. Y aquí también viene otro elemento dentro del bullying y son los observadores, que somos las personas que estamos viendo eso y no hacemos nada, ¿sí? Hablamos ahora de una sociedad muy pasiva en la que vivimos y grabamos todo, vemos todo, somos testigos de todo, pero no hacemos nada. Y cuando algo le está pasando a alguien, que le pase a él, pero a mí no. A mí no. Ajá. Entonces no nos levantamos todos en unidad, en comunidad, para proteger, para defender, para prevalecer derechos, no, más bien solamente grabo todo en redes por el morbo que también nos alimenta como sociedad en ocasiones, hay que también entender y responsabilizarnos de esa parte. Y al final del día el observador también termina siendo cómplice, porque está ahí todos los días viendo esta dinámica y tampoco ha comunicado, le ha dicho a alguien, le ha comentado, sino que simplemente ha estado ahí. Entonces sí podemos ver que hay estos tres elementos. ¿Tú crees que es un factor protector versus ahora el hecho de que antes se sentaba todo el mundo y me pongo en eso alrededor de una televisión a ver qué sé yo, desde una novela o alguna cosa y que ahora cada uno está en su celular y que no se habla en la familia, o sea que antes eran las reuniones de los primos que se reunían, pijamadas, ahora se ve todo el mundo aislado en su mundo y no solo los adolescentes, los papás también. Sí. Es un factor que ha cambiado en la protección. ¿Tú crees que eso de ley tiene una afectación directa? Sí, yo creo que totalmente en la manera de vincular con los demás, porque ahora tenemos dificultades de generar vínculos incluso con la propia familia, porque tenemos esta barrera. El teléfono es súper bueno, tiene muchas tecnologías, tiene muchas ventajas a nivel tecnológico, pero también tiene muchas desventajas. Y como en ocasiones el adolescente, bueno, la mayoría de adolescentes no tienen aún esta capacidad de autocontrol y de autodisciplina, es muy difícil que yo pueda condicionarme a mí misma a usar el teléfono un tiempo, sino que tengo que utilizarlo todo el día. Y eso nos pasa a nosotros también, a los adultos, que a veces se nos va el tiempo. Muchísimo. Entonces estamos procrastinando, dejamos las cosas para después y estamos viendo reels, estamos viendo un montón de videos, pero luego decimos, ay, lo que tenía que hacer ya nada, mañana, y así seguimos sucesivamente. Entonces sí es obviamente una herramienta que nos está costando muchas cosas y que de hecho no nos damos cuenta, pero la vida es tan impredecible, es tan, te puedo decir, pasajera, que estamos un día, al otro no lo sabemos, que no estamos aprovechando al 100% el aquí y ahora, el momento presente con el otro. Porque en el pasado se tenía esta conversación cara a cara. Cuando una pareja quería algo con una chica o cuando alguien te molestaba, era todo presencial. Claro, máximo las cartitas. Exacto, las cartas. Y yo me acuerdo que incluso llamaban a la casa, buenas noches, está aquí tal. Me pasa, sí, bueno, y luego tu papá contestando del otro teléfono, ya, cuelga, cosas así. Exacto. Pero era una comunicación personal. En cambio, ahora se dan inicios de relaciones y divorcios con por el teléfono y por un mensaje, por un WhatsApp. No, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, divorciémonos. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer, cómo tú lo tomas? ¿Cómo tú puedes tener una relación sana si todo el tiempo el medio de comunicación ha sido una pantalla? O las relaciones a distancia, que ahí es otra cosa, porque igual es una ventaja poder tener una comunicación directa con alguien que está en otro país, poder tener siempre llamadas, mensajes con otra persona que tú no puedes ver siempre. Pero obviamente ahí también tienes que ver y regular el uso con la pareja, ¿no? El tema de pareja también es súper interesante y hay muchas cosas. Pero lo que sí ha hecho es limitar este vínculo, porque los vínculos ahora tienen mucho déficit dentro de los hogares. En la cena están todos en el teléfono y están viendo videos. O ya me llamaron, o ya... Entonces, no hay ese momento en realidad para vivir el aquí, el ahora, el momento presente, que nos cuesta mucho a nosotros porque vivimos en exceso de pasado, con una tendencia a la depresión, o un exceso de futuro, muy ansiosos,
O andamos en el corre y corre del día, muy estresados, pero nos sentamos un ratito y decimos, bueno, ahorita es la comida, es la cena, es el almuerzo, lo que fuera, voy a compartir con los míos. Entonces, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué Ujú. tal? ¿Qué hiciste en el trabajo? Qué bueno, qué chévere, ¿y ese caso? Ah, wow, y qué lindo. ¿Y tú cómo te fue a ti? Ah, a mí, les cuento, me fue de tal forma. Entonces, muchos adolescentes también se quejan de eso, de que los papás trabajan demasiado y que no hay tiempo. Entonces, claro, mis papás me dan todo económicamente, pero efectivamente no. Y cuando está aquí en la casa, queremos hablar con mi papá y está en el teléfono, está hablando, está en sus negocios. Por supuesto, pero tenemos que saber diversificar nuestras actividades y nuestro tiempo. Ujú. Está muy bien dedicarme a trabajar a mil, pero también saber en qué momento dejo yo el tiempo de calidad para mi familia. ¿Qué está Porque, pasando? claro, ¿qué está pasando? Porque igual al final esos niños van a convertirse en adultos y van a ser padres. ¿Y Ujú. qué van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo. Y luego sus hijos van a seguir creciendo con esas carencias afectivas. Y así sucesivamente, y vamos repitiendo el patrón. Porque lo Totalmente. transgeneracional es un patrón que debemos romper cuando tomamos conciencia de lo que está mal. Ujú. Pero si pensamos que lo que están haciendo nuestros papás y lo que hemos aprendido es correcto, lo repetimos, ¿sí? Entonces, es igual, es un tema súper importante el de poder sanar todos los vínculos con nuestros cuidadores primarios, con nuestros vínculos primarios con papá y mamá, porque representan nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Ujú. Entonces, también siempre invito a la reflexión. Si nuestra relación tal vez por ahí no está bien con mi papá o con mi mamá, ¿cómo puedo reparar? Porque al final del día sí hay como repercusiones de mi relación con el mundo también Ujú. en base a ellos, porque ellos son los que me nutren. Igual, duelos no resueltos, situaciones que tengo que perdonar, situaciones que tengo que soltar, que cerrar, que dejar ir. También tengo que trabajarlas en mí para que mi vida mejore, ¿sí? Entonces hay muchas cosas como fluyendo ahí en familia, en sistémico, pero también lo que te decía de la generación de vínculos, hay que diferenciar el apego del vínculo. Apego podemos generar con todas las personas. Ujú. Yo me apego a alguien porque siento que de alguna manera satisface ciertas necesidades. Hoy estoy ahí en la familia, pero lo que genero son apegos, porque con mis hermanos, capaz y no tenemos ni una relación cercana, o sea, ni sé qué hace de su vida, no sé ni cuándo cumpleaños, no sé nada de él. Entonces es un apego. Pero el vínculo ya implica tener una conversación profunda, interesarme por esa persona. Un vínculo también implica afecto hacia el otro. Entonces, ¿cómo genero vínculos? Con tiempo, con experiencias, con vivencias. Entonces, a veces los padres dicen, pero ¿y ahora cómo hago que me cuente las cosas mi hija? ¿Y qué hago? Pero usted comparte tiempo con ella. Primero empecemos por ahí. Claro. No, no, cuando estamos juntos está en el teléfono, yo capaz estoy ahí igual en mi compu, entonces eso no es compartir tiempo. Estamos en la misma habitación, pero cada uno está en sus cosas. Entonces el vínculo se implica esto, a ver, deje sus cosas, que ella también deje eso, y vayan al parque, vayan y caminen, vayan y pasenle al perro, vayan y compartan un momento solo los dos. Y ahí sí conecten, converse con ella, eso es lo básico. Entonces un papá decía, me divorcié y me toca este fin de semana por Ujú. primera vez pasar tiempo con mis hijas adolescentes. Y nunca he pasado yo solo con ellas y no sé qué hacer. Y ahora, y si me rechazan, y si no. Tenía muchos miedos. Entonces, ok, ¿y cómo está tu relación con ellas? Con la una bien, con ella sí hablo y todo porque es chiquita, pero con la adolescente no, terrible. Con ella no sé ni cómo hablarle. ¿Y alguna vez le has preguntado cómo está, qué le gusta hacer? Empieza por ahí, pregúntale qué quisiera hacer, qué le gusta, a dónde quisiera ir ella, ¿sí? Entonces empezó así, acercándose a su hija, y ahí se dio cuenta, le ha sabido gustar pintar, yo ni sabía. Entonces fueron a un parque, le compré un lienzo, estuvieron pintando y conectó de esa forma. Pero claro, eso implica también esfuerzo y saber entender que el vínculo requiere esfuerzo, cualquier tipo de vínculo. Ujú. Aquí, bueno, el teléfono sí es un instrumento que a veces pone Sí. dificultades. Y sabes que yo a veces veo desde los chiquitos que vienen a veces las mamás a Ujú. hacerse atender conmigo. Al niño de 3 años ya le dan el teléfono, es una manera para tranquilizarle. Entonces, claro, ya desde guaguitos empieza el problema y claro, se enmascaran y llegan a tener esa convivencia con el celular y un Mm, adolescente ya desde ahí empieza, yo estoy viendo los niños del futuro, si eso no se claro, detiene y uno tiene una conversación de manera adecuada con tu familia, estos problemas se pueden sí. ahondar. Ahora te voy a contar un tema ya que hablaste de apego. Ujú. Bueno, entrando en la parte de relaciones interpersonales de ellos. Un caso que, bueno, tengo algunos casos, pero uno que me dejó marcado en el hospital que yo hice mi internado. Una chica de unos 14 años le deja el novio Ya. y se toma sello rojo terrible.
Se luceró toda esta parte. Yo cuando llegué ya estaba 3 meses con, tenía no sé cuántas cirugías, no Ujú, se le cerraba, gritaba del dolor. Cuando no tenía dolor era bonito conversar con ella, nos ujú. encariñamos todos. Bueno, a la final terminó falleciendo, pero 14 años que llegues a tomar una medida tan drástica, fue terrible, o sea, para nosotros, porque imagínate, uno va, hacíamos turnos cada tercer Ujú, día, era nuestra convivencia, no nos afectó a nosotros como ujú. estudiantes, pero estos casos, qué difícil para un padre saber cómo ayudarles en las relaciones, porque tarde o temprano, o sea, no podemos Sí. taparnos del sol con un dedo, los Ujú, chicos tienen sus primeras relaciones, ujú, y cómo analizaría de estos casos, cómo darse cuenta como ujú, padres más que nada, cuando se le están teniendo este tipo de problemas para ujú. evitar casos así. Casos así. Mira qué interesante porque, como sabes, la causa de la depresión es multicausal, o sea, no Ujú, sabemos una causa específica, pero poder entender que cuando ya un adolescente toma la decisión es porque hubo un factor predisponente anterior. ujú, Entonces ya había una tendencia a depresión. Aparece esta mm, pareja y esta pareja importante. mantiene los síntomas y luego cuando esta pareja se va, entonces pierdo ya sentido. Y ahí caigo ya en estos pensamientos que torturan y al final me hacen elegir esto como la mejor opción. Pero es una dinámica que no viene desde eso, sino ya desde antes. Entonces, si yo tengo una tendencia a, obviamente, sufro un evento que para mí es el evento más difícil de mi vida, es lo peor de mi vida, no voy a saber cómo afrontarlo ni resolverlo porque ya tenía esta predisposición. Ujú, Entonces, aquí lo que se le podría recomendar a los papás es que siempre implementen espacios de espacio escucha en casa, o sea, ujú, que escuchen, que hablen, que conversen, la cena, por ejemplo, el desayuno, pero que siempre haya un espacio todos los días de rutina en donde puedan conversar con sus hijos, pero conversar, hablar directamente, cara a cara, de manera personal. Y luego también otra recomendación, si ya nos damos cuenta, como te decía, de estos cambios, porque yo conozco cómo es esta persona, pero le veo que ha cambiado, ¿sí? Incluso en la relación. ¿Quién es esta pareja? También un poco interesarme de con quién está mi hijo, mi hija. A veces no, a veces es como, bueno, ya tomará las decisiones, pero entendamos que el adolescente no sabe hacia dónde va. También necesita una guía, una orientación. Entonces, como, a ver quién será esta pareja, cómo le veo feliz, le veo triste, veo que tiene marcas tal vez de golpes, porque eso también suele suceder. también. Entonces ya sospecha de violencia. Ese momento pues converso, le enfrento. Muchas veces es muy recomendable también esto de la confrontación, porque puede decirme que todo está bien y perfecto, pero yo me doy cuenta de lo contrario. Entonces Ujú, hasta que no le confronto no sale la verdad. Pero eso es algo que requiere que observe mucho, entonces que siempre observe. No quiero decir con eso que invada su espacio, porque eso tampoco está bien. ujú. Hay padres que se desesperan y empiezan a leer el diario de la hija o empiezan a A introducirse buscar en el su celular vida, a de los buscar el hijos. teléfono. Ujú, Y eso es lo peor porque en realidad genera rechazo en el adolescente. Y claro, es normal y es entendible porque la intimidad de cada uno es nuestra intimidad y merece respeto. No vamos por ahí, sino por el hecho de que esa confianza se vaya ganando y de que la chica en este caso mismo busque como en sus padres esa ayuda, ese apoyo. Miren, me está pasando esto, me siento fatal, me siento terrible. Ahora también entender que nosotros estamos luego como personal de salud, como apoyando este tipo de casos cuando ya llegan a esta instancia. Y nuestro objetivo ahí es generar alivio, o sea, que la persona pueda desahogarse, pueda entender que hay una solución a todos los problemas, aunque no los vea en ese momento, porque hay una tendencia a generar pensamientos y una visión en túnel, entonces solo puede ver hacia adelante, solo puede ver lo que quiere ver, pero no puede ver las otras perspectivas. A medida que va saliendo de ese estado emocional, va viendo todo lo ujú. demás. Pero sí nos ha pasado muchas veces a nosotros, creo que a todos, cuando hemos atravesado un problema, algo muy duro, que solo vemos eso y estamos pensando en esto y nos aferramos a eso, Totalmente. estamos obsesionados con eso, pero ya luego poco a poco, con el tiempo, vamos gestionándolo, el apoyo social también es fundamental, o sea, entender siempre que no estamos solos, que siempre hay alguien en casa, hay amigos, hay amigas, hay grupo social, hay familia, hay también personas referentes a los que podemos acudir. Entonces, igual esto ayuda muchísimo a que se prevengan este tipo de casos, porque si mis amigas saben, pues también van a estar ahí como apoyando, si son buenas amigas. Y muchas veces las amigas son las que informan a la familia. Entonces, Totalmente. mira, esto pasó, es que le veo así. Entonces Ujú. la familia viene e interviene, ¿sí? Entonces también igual como entender que hay casos que ya tienen un alto nivel de complejidad que requieren el internamiento.
Ya ha pasado que se recomienda el internamiento, pero que la familia dice no, no se va a internar. Y luego no le internan, empeora el cuadro y ¡boom! Ya fallece. Entonces, también como entender que esto no está mal, o sea, un espacio igual, ahora hablamos de los hospitales que nos ayudan a que la persona vuelva a retomar esta estabilidad y este equilibrio emocional, donde hay un grupo de especialistas que van a estar siempre en control, monitoreando, supervisando, dándole la medicación, dándole sus terapias, incluso grupales, terapias individuales y grupales, para que la persona que tiene depresión pueda salir de esa situación, pero no verlo como lo peor, lo más fatal, el peor escenario, el peor lugar donde le puede internar. Si le interno, entonces ya está mal, está loco. ¿Sí? Sino más bien, ok, si necesito esta ayuda y si esta es la recomendación que me está dando el psicólogo, me está dando el psiquiatra, tengo que tomar esa recomendación. Te lo digo porque muchas veces ha pasado que ha habido casos sumamente fuertes y luego, si analizamos todo el caso y el seguimiento del caso, ya hubo 2 o 3 recomendaciones de internamiento. Entonces, porque ya ambulatoriamente no había qué hacer, o sea, ya se dio las terapias, ya se dio el seguimiento, pero el caso es tan crítico, como sabes, igual los neurotransmisores están alterados, no genera dopamina, no genera, ya no tiene felicidad, ya nada le satisface, ya nada le hace sentir bien. Entonces, el último recurso que tenemos es el internamiento. Y no hablamos que antes, como en los 60 había la institucionalización de la salud mental, que se le recluía a la persona que tenía depresión, sino más bien va a estar un tiempo allí, pero luego va a salir, porque ahora el énfasis está en la inclusión social. Totalmente. Pero muchas veces las familias piensan todavía que se le va a internar, ahí se le va a votar en ese lugar como antes. Ya no. Como sabes, la salud mental dio un giro a partir de los años 60 y ya no se practican muchos procedimientos, incluso que se hacían antiguamente, obviamente. Y también ahora lo que queremos es que haya este tema y este énfasis del hospital del día, que vaya un tiempo, unos días, se equilibre y luego salga a casa. Y ahora incluso sabemos que para las discapacidades de cualquier tipo, perdón, físicas, visuales, psicosociales, la persona tiene derecho a trabajar, tiene derecho a ser incluida en la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, yo te digo, perfectamente podemos tener nosotros alumnos, muchos futuros profesionales que tienen por ahí algún tipo de discapacidad, pero eso no es un impedimento. Totalmente. En realidad está en todo el control físico, médico, psicológico, psiquiátrico, y ellos son muy buenos. Entonces, eso sí también como cambiar un poco el chip de pensar que esto está mal, sino más bien como normalizarlo, naturalizar ciertas cosas, así como hablábamos al inicio, ciertos temas de conversación que no están naturalizados ni normalizados, sino que todavía, no hablemos de eso. No. Es importante saber esta parte que tú hablaste de los neurotransmisores. Yo como médico puedo decir, la adolescencia es una etapa importante de cambios físicos, psicológicos, que si se le suma un problema va a ser mucho más difícil que para el adulto, probablemente por los mismos cambios fisiológicos que están ellos recién, su fisiología dando lugar a las funciones principales, y en eso una afectación puede serle fuerte. ¿Cómo crees que se debería manejar el tema de las relaciones? O sea, ¿cómo deberían aconsejar los padres el tema de tomar sus noviazgos? Porque uno de los casos que también tengo es de la típica que actualmente con los celulares y todo están conociendo gente mayor. Y claro, hay normativa en el país que te dice que pasada cierta edad, así sean adolescentes, si es que ellos quieren estar con una persona adulta, pueden estar. Que yo siempre digo a los adultos que buscan adolescentes, no lo entiendo en la cabeza, pero los adolescentes están creciendo y probablemente son fáciles de llegar. Pero el apego que generan con la adultez, y he habido casos terribles de muchachos que, claro, están recién conociendo y probablemente... ¿Qué es lo que tú crees que son los factores que los adultos le generan y que están buscando adultos? Sí. Entonces, eso es terrible. Entonces, los padres, ¿cómo pueden afrontar este tipo de temas? Yo sé que para el padre no va a decir, a ver, tienes que enamorarte de esta persona, eso, Claro. pero van a tener que llegar a hablar de este tema porque los chicos se están enamorando, los chicos estamos en redes sociales, llegan a contactar con todo el mundo y es un punto importante que no lo topan los padres porque les da vergüenza o dicen, no, es que mi hijito o mi hija no puede estar, todavía no está en edad para eso, pero lo están haciendo. Ajá. ¿Cómo crees que debería ser abordado esto como consejo más que ellos? Porque deberíamos saber de que, como vuelvo a repetir, no podemos taparnos los ojos. Sí, mira, esto se llama grooming, esta conducta como de redes sociales en donde como tenemos fácil acceso en el mundo, no sabemos quién está detrás de los perfiles. Pero sí es cierto que hay muchos adolescentes que escogen parejas mayores, pero muy mayores. Entonces, primero ver de base que hay tal vez por ahí
alguna necesidad de algo. Sí. Porque si vamos a hablar de Edipo o Electra, de los complejos freudianos, tenemos que entender que aquí se da en el niño cuando es muy pequeño, se enamora de la madre, pelea con el padre y luego se termina identificando con su papá. Ujú. Pero muchas veces pasa que esto no existe porque hay una figura del padre ausente, por ejemplo. Ujú. Entonces esa niña crece siempre como deseando esta figura paterna presente. Entonces empieza a elegir personas mayores que inconscientemente en realidad no hacen el rol de pareja, sino el rol de padre. Ajá. Entonces, como yo no tuve nunca este rol en casa, entonces ahora mis parejas tienen que darme esa seguridad, esa protección, ese apoyo, Ujú. porque el padre se asocia a eso, a la norma, a la ley, pero también al apoyo a la autoridad. La madre se asocia más como al cariño, al afecto, a la parte de amor, ¿ya? Pero el papá no, el papá tiene otra representación también como de poder. Ujú. Entonces, si yo no tuve eso, si yo no percibí eso, tal vez y sí tuve un papá, pero capaz no estuvo presente o no sentí que ejerció ese rol, entonces inconscientemente empiezo a elegir este tipo de parejas, en los hombres también. Ahora con la elección de mujeres mayores, que también se da, Ujú. pues igualmente es esta carencia o esta necesidad de, y empiezo a tergiversar el rol. O sea, ya no le veo a la elección de pareja como pareja, sino más bien le veo como mi mamá. O sea, ella es la que me tiene que dar afecto, cariño, pero me tiene que pasar todo, no ponerme límites ni nada porque tiene que ser como mi madre. O sea, ella es mi mamá. Y en mi mente también escojo hombres mayores porque son mi papá, son proveedores, me facilitan la vida, me ayudan en esto, pero en realidad no tienen un concepto real de la relación de pareja, sino distorsionado. Entonces empezar por ahí y yo creo que en casa trabajar con eso, como desde los conceptos básicos psicoeducando a los adolescentes. Mira, el amor es esto, ¿ya? El amor sano implica esto. El amor sano no son gritos, no son insultos, no es manipulación, no son chantajes, no es eso. El amor sano es esto, cómo construir un amor sano, cuál es el perfil de una pareja que tú quieres tener, cómo es la pareja ideal que tú quisieras. Interesante. Entonces, que construya ahí una lista de las cualidades que tiene que tener su pareja ideal. No hay persona perfecta, pero al menos, ¿qué piensas tú que es importante que esta persona cumpla? Ujú. ¿Sí? Y luego de eso también como hacerle entender que la elección de pareja no es como, bueno, voy a permitir que cualquier persona que ingrese que yo conozca ya sea mi pareja, sino que también es un proceso de selección. Y ahí veo quién encaja en este perfil y si no, pues no. Pero también esa es la base de toda relación tóxica y patológica, que la Exacto. persona no sabe ni siquiera qué es lo que espera de una pareja. Entonces se conforma con lo que apareció. Ya salí de fiesta, ya le conocí a alguien y ya, Y ya. me gustó y empecé una relación. Y luego es una relación tormentosa, de violencia, de manipulación, de chantajes, de gritos, de insultos y luego se empieza a distorsionar aún más su concepto de relación de pareja. La siguiente pareja, ¿qué va a hacer? Le va a gritar más fuerte, le va a agredir más fuerte, porque ya empezó a pensar que la relación es eso. Entonces, primero que nada, como educarle en estos Ujú. conceptos básicos, para que el adolescente sepa, bueno, esta persona con la que estoy saliendo, no me gusta porque a veces se pone agresiva, a veces como que sí me grita. No, eso es un no negociable para mí, entonces yo no quiero eso en una pareja con la que yo quisiera compartir mi vida. Entonces, si tiene claridad en esto, va a ser mucho más fácil que elija mejores parejas. Pero si en casa ve que la propia familia es disfuncional, si en la propia familia hay violencia, si en la Va a propia buscar familia no, es. imagínate cómo va a elegir Pero sus qué bien que parejas. dices sentarse, y que yo creo que muy pocos padres Ujú, hacen eso de sentarse a decir, a ver, una pareja ideal sería esto, el respeto y ujú, todo, porque las relaciones tóxicas de adolescentes es muy fuerte, porque claro, tergiversan muchas cosas y ujú, como que quieren, la posesión del adolescente que quiere todo se transfiere a una relación. ajá, Y ahora en la parte de orientación sexual, que ese es ujú. otro tema fuerte, que ha llevado también a casos de depresión, a causas de que Sí, los chicos claro. se pierdan, chicas también. No sé si tuviste Prayers of Bobby, es una Ujú, película que bestia me marcó a mí cuando vi, ujú, de la vida real de un chico que ah, pasó en Estados Unidos ujú. y la mamá, la religión a veces es Sí. un problema en el momento y o sea, entiendo, ¿no? O sea, estás en una Ujú, religión, la Biblia te dice una cosa, pero los padres tienen que entender que son hijos ujú, también y que tienen que esa parte con ayuda psicológica, porque yo siempre digo el psicólogo ujú, va a ayudar muchísimo, más que el pastor, yo creo que el ujú, psicólogo Em, porque claro, era religiosa y ella no lo entendió hasta el final, el chico tomó una decisión terrible y ella después de eso se da cuenta, pero es durísima. La película, uy, es bien fuerte, pero se ve como ella se da ujú, cuenta de su error y más bien se ujú. mete a apoyar a todos los padres y a todas las Wow. personas que estaban pasando esto.
Entonces, ¿qué les dirías a los papás? ¿Y cómo se darían cuenta a veces que puede ser un problema porque a veces se deprimen porque no saben cómo decir a los padres? Ajá. ¿Cómo das esas señales en este caso como Ujú, y cómo deberían abordar los padres? ujú. Yo creo que aquí lo importante es entender que si el adolescente se siente apoyado por su núcleo, es mucho más fácil que pueda develar esto ante el mundo, Ujú, ¿sí? Porque sé que yo tengo el apoyo de mis papás, de mis hermanos, de mi círculo, entonces ya como que los demás se enteren, es mucho más fácil. Pero si ya de lleno tengo este rechazo en casa, tal vez y voy a vivir una vida que no es la que yo quiero vivir, ¿no? Entonces empiezo a vivir como debería, pero no estoy siendo yo. Entonces aquí viene el paso del deber ser al ser, ¿ya? ujú, ¿Y cómo yo paso del deber ser al ser? Siendo libre, siendo auténtico, aceptándome como soy. Entonces, a los papás, primero, nuevamente, recalcar esta parte de que lo más importante es criar hijos felices. Y la orientación sexual se define en la adolescencia al 100% porque esta es la fase de búsqueda de identidad versus identidad. Entonces aquí yo voy viendo qué me gusta, qué no me gusta. Capaz y me gustan los hombres y las mujeres, entonces soy bisexual. ujú. O capaz y me gusta también alguien de mi mismo género, o me gustan los hombres, las mujeres, lo que fuera. Entonces termino, ya identifico a qué yo me voy, ¿sí? Lo que me gusta. Entonces luego viene lo difícil. Ya una vez que yo identifico esto, ¿qué voy a hacer? Tengo el apoyo en casa, veo a quién me acerco, qué figura representa más confianza para mí, capaz y por ahí mi hermano, mi hermana, mi mamá. Es lo primero. Muchas veces viene este miedo con el padre, por lo que te decía que representa el poder y la autoridad y la Ujú, castración, porque es la figura que me castra, que me dice que esto está mal, que esto no se debe hacer, que ujú. socialmente no es permitido. Entonces vengo y, claro, yo me corto un poco porque tengo miedo a su reacción. Entonces, entender y siempre mandar este mensaje a los papás de que la aceptación incondicional del ser es lo que demuestra realmente el amor que uno tiene por los hijos. Aceptarle como es, incondicionalmente. Ese es el primer paso, pero primero, antes que esto, el adolescente tiene que empezar a aceptarse incondicionalmente como es. Porque si yo lo hago y yo me acepto, entonces luego doy este paso de también como compartir. Pero si yo mismo no me acepto y yo empiezo a rechazar esta parte de mí, muy difícilmente va a haber el siguiente paso de aceptación de Ujú. mis padres. Entonces todo va por ahí, todo gira en torno a uno mismo. Primero, si yo quiero de alguna forma como comentarle esto, tengo miedo a dar el paso de contarle a la familia, primero entender y tener muy claro que yo me estoy aceptando, que yo incondicionalmente me amo, que tengo esta autoestima bastante alta, que soy valioso, que soy una persona que tiene muchos recursos positivos, muchas cualidades, y eso se llama aceptación incondicional de uno mismo. Entonces, si yo lo tengo, incluso así no lo aceptara mi papá o mi mamá, pues yo voy a seguir viviendo mi vida con mi identidad. Y al final del día lo van a terminar aceptando, ¿sí? Porque son nuestros padres. Ujú. Pero capaz y les cuesta mucho también poder entender porque tienen un pensamiento mucho más rígido. Tengamos en cuenta también las etapas de vida, Y las épocas también. las generaciones, si son boomers, si son ya generaciones pasadas, capaz y les cuesta mucho Ujú. abrirse. Pero luego lo van a terminar haciendo y van a procesar las cosas a su tiempo. Capaz y lloran, capaz y ahí gestionan, consultan, preguntan. Es muy importante aquí también como darles la recomendación de ir a psicólogo, porque el psicólogo actúa como un mediador. Primero psicoeducará a la familia, ¿sí? Y luego mediará la situación entre ellos y su hijo, hasta llegar a un punto medio en donde haya equilibrio y en donde haya esta aceptación plena de las dos partes, ¿sí? Ujú. Pero también entender que cada uno procesa las noticias o las cosas de manera diferente. Habrá papás que incluso te digan, ah, pero yo ya sabía, hace rato, ya supe. Solo estoy esperando que me digas, como en las películas. O otros papás que se decepcionarán. O sea, ya es su Ujú. manera de tomar las cosas. Pero entender una cosa, que la reacción de otros no es nuestra culpa. La reacción de otros no tiene que ver con lo que nosotros hagamos o digamos o seamos. La reacción de cada uno es dueño de sí mismo y de su reacción. Cuando entendamos esto y empecemos a separar lo uno de lo otro, también nos genera mucho alivio, porque a veces pensamos, no, es que dije esto y por eso reacciono así, es que Ujú. fue mi culpa y por eso... No, en realidad cada uno reacciona como es, o sea, cómo ha aprendido en su vida y en base a cómo gestiona sus cosas, pero no tiene que ver conmigo la reacción de otro. Ujú, Qué buen tema y qué buena parte que se maneja porque y muchos papás deben ir cuando sepan, ni siquiera si ya saben, pero ujú, sus hijos no les han dicho, acudan al psicólogo o psicóloga porque les puede decir la manera como abordarlo. O al menos cuando les suelte esa parte que es algo muy, muy íntima de ellos, eh,
saber cómo responder. Y ahí va el tema también. Yo creo que uno de los principales enemigos de los mismos adolescentes es el internet, el TikTok, el Instagram, por los estándares que se están manejando. Ujú. Entonces, la depresión también viene porque primero no tengo dinero para vestirme como este influencer, no tengo el cuerpo de este influencer, entonces hacen unos estándares que ellos llegan y Ujú. no pueden, no logran y empiezan a deprimirse. Ajá, Entonces, ese es otro enemigo muy fuerte sí, actualmente que es del difícil de adolescente. lidiar. De hecho, las redes sociales actúan como un sistema de recompensas en la cabeza de un adolescente. Entonces, el adolescente en ocasiones piensa que por más likes que mientras más likes tenga, pues mayor aceptación tiene de otros. O lo ve como un logro, ¿sí? O, si yo subo una foto y me escriben tantas personas, entonces valgo, Ujú. ¿sí? Entonces empieza a construir su autoestima en base a lo que genera en sus redes sociales. Entonces aquí sí hay una distorsión muy clara, porque esto puede generar que el adolescente se sienta como inferior, sienta que tal vez no ha cumplido esto. Y aquí hay que diferenciar que todos, según Maslow hablaba de la pirámide de necesidades, necesitamos ser aceptados y reconocidos. O sea, eso sí, la necesidad de reconocimiento. Si Ujú. yo hago algo bien, me gusta que me digan, bien, qué chévere que te salió esto, muchas gracias, ¿sí? De reconocimiento, porque al final eso a mí me ayuda a forjar el autoestima. Entonces el adolescente empieza a generar y a formar sus autoconceptos, su autoimagen, su autoestima en función a lo que ve, a lo que lee, a los comentarios que le dejan, a la interacción que tienen con sus perfiles. Ujú. Y empieza también mucho a generar esto del comparar. Entonces yo veo aquí modelos e influencers, personas que aparentan tener una vida perfecta, porque eso también lo vemos mucho, pero entender que lo que vemos en redes sociales no, nunca va a develar el interior real de la persona, Totalmente. porque devela el exterior, pero no el interior. Entonces, hemos visto muchas veces relaciones que han sido publicadas, pero la mejor relación del mundo. Y después te das cuenta que Total. de fondo, Ha qué sido bestia, terrible. ha sido terrible la peor relación del mundo y dices, Dios mío. Pero tú veías viajes, veías ahí felicidad, veías que compartían su amor a los cuatro vientos, pero al final nada fue real. Entonces, no dejarnos llevar por esas imágenes que al final del día no sabemos qué tan ciertas sean y vivir nuestra vida sin depender de lo que otras personas hagan en sus Ujú. redes sociales. Entonces, aquí también cuando tú ya sueltas este tipo de cosas, empiezas a vivir más libre, ¿sí? Ujú. O sea, la libertad es lo que nos hace felices. Y esto también es una atadura, porque yo empiezo a atarme a estas situaciones, a estas comparaciones, a lo que yo veo, a lo que no veo. Ya veo incluso, ya es hora de ver mis redes. Uy, no ha habido movimiento, ya no me siguen ciertas personas. ¿Qué pasaría? Ya no sirve, entonces me deprimo. En el adolescente sucede, porque como te digo, es un sistema de recompensas. Hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si la has He visto. visto, pero no la he visto. O Sí, sea, la he es visto, súper buena. pero o sea, la La portada, digamos. portada, Ajá. sí, ahorita está en Netflix igual. Pero esta serie tiene un capítulo específico que habla de una mujer y un mundo en el futuro que va a Ujú. vivir de cuánto puntaje tú tengas en base a la admiración de otros. Ujú. Entonces tú vas por la calle y tú tienes, por ejemplo, un 10, ¿ya? Entonces vas, interactúas con alguien y te puntúa y te pone 9. No me sonrió. Entonces tú vas teniendo así una calificación y mientras más alta tengas, eres ganador de muchos beneficios. Te dan casas, te dan acceso a ciertos lugares VIP, pero mientras menos puntaje y mientras más auténtico seas, entonces vas bajando tu puntaje, ¿sí? Ujú. Para que mayor puntaje tengas, tienes que actuar y tienes que ejercer un rol. Lo que hacemos en redes, ponernos una máscara. Soy perfecta. Pero si por ahí sales mal, desaliñado a la calle o le dices a alguien la verdad, entonces te van 5, 4, 3, 2 y te puntúan en base a eso. Ujú. Entonces yo veía esa serie y decía, wow, qué loco porque no estamos tan lejos de la realidad. O sea, en Ujú. verdad nosotros estamos funcionando de esa forma muchas veces. Porque voy a algún lugar y quiero que me vean, pero de la mejor manera. Pero en realidad en el fondo me están pasando tantas cosas y mi sombra, mi parte de sombra es tan grande que yo quiero guardar y guardar y ahí que no salga, que simplemente estoy siendo otra persona, no estoy siendo yo. Y eso nos pasa y les pasa mucho a los adolescentes también porque quieren encajar en un círculo. Entendamos que en la adolescencia pasa esta parte de la familia al de los pares. Entonces Ujú. ya no me importa la familia, yo quiero estar con mis amigos. Y qué vergüenza que venga mi mamá al colegio, mi papá al colegio, porque yo quiero estar con mis amigos, con mi grupo, con lo social. Entonces ahí hay esta vuelta a lo social. Entonces yo quiero pertenecer y yo me esfuerzo por pertenecer, pero a costa de muchas cosas y me sacrifico a mí mismo por querer encajar en un grupo. Y eso hace que en las adolescentes sea muy común el aparecimiento de trastornos de la conducta alimentaria también de compañía. Ujú.
Porque las mujeres, sobre todo, generan estas comparaciones con estos influencers, modelos, etcétera, y empiezan como a generar estas conductas. Devuelven la comida, empiezan a ingerir cantidades de comida bastante exageradas y nunca se llegan a ver bien. Por más bien que estén, en realidad hay una distorsión del esquema corporal. Se ven al espejo y se ven terribles, se ven mal. Entonces empieza a aumentar, obviamente, estos síntomas. En los hombres, en cambio, se da el consumo de alcohol y de sustancias, que igual es una manera como de paliar un poco estos pensamientos, todo lo que les tal vez si les molesta, les atormenta. Entonces empiezan a tomar, empiezan por ser incluidos en un grupo, porque el consumo empieza por lo social, pero luego se mantiene ya por algo personal. Porque yo puedo probar una sustancia, la probé y ya, sí, la dejé ahí. Pero ¿por qué decido seguir consumiendo? Porque hay un factor emocional que hace que yo mantenga el consumo. Porque capaz y me aleja un poquito de mi realidad, porque capaz si yo siento esa euforia del momento y me siento feliz, me siento bien, pero luego se va y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a sentirme vacío. Entonces aquí viene lo que decía Jacques Lacan, que somos sujetos en falta, que nosotros desde que nacemos somos seres que venimos incompletos, que tenemos ahí un vacío de existencia. Y a medida que seguimos creciendo, queremos llenar ese vacío con ciertas cosas, de ciertas formas, de diversas maneras. Y luego queremos el auto de último año, entonces ya tenemos el auto del último año, lo aprovechamos unos meses y luego lo abandonamos, ya no nos llena, ya otra vez sigo en el mismo vacío. Tengo esta pareja que tanto quería, ya la tengo y luego vuelvo al mismo vacío. Tengo este trabajo que tanto quería, pero ya no me llena, tengo este vacío. Entonces vivimos queriendo llenar estos vacíos con cosas, con personas, con muchas situaciones, pero nunca se llena. Y lo que dice él es que al final del día lo único que nos llena es uno mismo. ¿Y cómo lo haces? Por eso te decía, trabajando estas cosas internas. Y ahí entenderemos que no necesitamos ni la aceptación ni la aprobación, sino más la de uno mismo, ¿sí? Entonces, pero qué difícil que es ese trabajo. Es súper difícil. Totalmente. Y es un proceso de mucho tiempo, en donde tú tienes que entender muchas cosas. Esto de no querer cortarme la mitad de mí, sino aceptarme incondicionalmente con todo lo que tengo en ese momento, aceptarme con mi enfermedad, aceptarme con mis momentos buenos, mis momentos malos, no justificar lo que estoy haciendo mal, sino querer arreglarlo, repararlo, mejorar. Si es cierto y si es posible que todos podemos cambiar. O sea, en realidad es falso esto de que nadie cambia. Porque nosotros tenemos carácter y temperamento, el carácter es social, innato, y el temperamento es innato. Pero esta parte social de nuestro carácter hace que sí lo adecuemos. Entonces, si yo me doy cuenta que hay cosas y hábitos y situaciones que no manejo bien, entonces sí puedo cambiarlas, sí puedo mejorarlas, siempre y cuando haya decisión y aceptación. Porque si yo no acepto que lo que estoy haciendo está mal, entonces nunca voy a cambiarlo porque estoy haciendo lo perfecto. Pero si me doy cuenta que no, esto sí en realidad me está haciendo daño, me está haciendo mal, es una conducta autodestructiva, estoy tomando mucho, ¿sí? Entonces, esto me va a terminar matando, porque si no me mato de alguna forma, pues puedo irme en el carro y tengo un accidente. Totalmente. O puedo luego tener una cirrosis, ¿sí? Pero al final del día es una forma indirecta también de hacerme daño. Entonces, estas conductas autodestructivas son súper comunes. No nos damos cuenta, pero empezamos a generarlas full común. O esto de las relaciones tóxicas también es una conducta autodestructiva. Porque si la pareja no me ejerce violencia, al final del día puedo hacerla yo contra mí mismo. Entonces, me genera como que me lleva al borde, que yo ya no puedo más, ¿sí? Entonces, ahí también como evaluar y analizar qué tipo de patrón de pareja estoy eligiendo. ¿Es una pareja desde lo sano o desde el vacío y la carencia? Solo quiero que me llene. Entonces, hay muchas cosas que podemos como analizar. Y las conductas autodestructivas, los padres tienen que intentar vigilar cortecitos que tengan por ahí los hijos, porque eso es un... Y a eso iba la siguiente pregunta. Entonces, bueno, el internet ya sabemos que puede ser un arma de doble filo y es terrible a veces en los jóvenes por los estándares y nos genera daño, inclusive a uno mismo, como acaba de decir, con la familia, con la pareja, conductas autodestructivas. Y ya la pregunta que te iba, que son dos en una, primeros auxilios psicológicos para los padres que tienen adolescentes, darse cuenta, tú ya nos dijiste unos, pero ¿cuál es, que nos repitas nuevamente, no pasa nada, para decir tengo que llevarle urgentemente al psicólogo a hacer algo? Y la otra, ¿cómo prevenir Ok. este tipo, o sea, la depresión en adolescencia en los jóvenes? Ok, primero la manera de prevenir, empecemos por la fase de prevención y luego vamos por la de PAP. La de prevención yo diría que es hablando del tema, ¿sí? Miren, la depresión es esto,
La depresión se puede presentar de diferentes formas. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Sí? O cuando está triste el adolescente, igual, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Ok, permítete estar triste, pero como la psicoeducación es importante en casa también, como el hablar de las emociones y de los sentimientos abiertamente, demostrarles que es algo natural hablar de sentimientos. Es un error decirles, todo va a estar bien, ya, ya, deja de llorar. Y a veces lo hacemos comúnmente, está alguien llorando, un adolescente llorando, ya deja de llorar, ya no llores. No, no estamos trabajando la emoción en realidad, estamos cortándola, estamos castrando al adolescente. Entonces, más bien, mira, permítete llorar todo lo que tengas que llorar y cuando ya te sientas bien, ven y conversamos, ¿sí? Esa sería la primera forma en la que podemos trabajar con ellos. Ahora, según los PAP, nosotros cuando el adolescente se acerque ya y nos pide ayuda y necesite algo, veamos que ya se encuentra en medio de una crisis, lo que primero vamos a hacer es acompañar y escuchar. Eso es la base del PAP, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos primeros auxilios. No físicos, no médicos, pero sí psicológicos. Entonces vamos y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ok, llora, abrázame, ¿qué necesitas? Agua, ok, le llevo un vaso de agua. Entonces veo cuáles son sus necesidades en ese momento. ¿Qué necesita? ¿Qué me pide? ¿Sí? No, ¿sabes que quiero salir de aquí? Ya no puedo más, me estoy ahogando, entonces vamos afuera. Ok, le llevo afuera, le acompaño. Eso sí, en ese momento tengo que acompañar, de principio a fin. Es que es este momento y ya puedes irte, no, de principio a fin, hasta que realmente el adolescente se calme, ¿sí? Y si yo me doy cuenta que ya tuvo una crisis y se calmó, logré contenerlo, inmediatamente llevarle a un espacio terapéutico. Porque a veces cometemos el error de que el adolescente tiene crisis de ataques de pánico en casa, ¿sí? Pero ya le pasa y no pasa nada, no va a terapia, no hace nada con ello. Ya es un síntoma que está gritando, o sea, el cuerpo habla cuando la mente estalla. Entonces mi mente ya no puede más y por eso mi cuerpo ya empieza a tener síntomas, a somatizar. Entonces, aquí los papitos también tener mucho cuidado con esto, que siempre que estas manifestaciones se den, tenemos que tener un plan terapéutico que pueda también trabajar en esto de manera profunda, porque en ese momento tal vez ya lo podemos controlar, pero va a volver a pasar, ¿sí? Y si queremos que esto ya no suceda y que el adolescente trabaje lo que de fondo está generando esta reacción, tenemos que llevarle a terapia, ¿sí? Entonces de inicio sí podemos escucharle, apoyarle, contenerle, abrazarle, arroparle, estar ahí para él. Es algo muy importante también, la presencia, la sola presencia, solo estar, ¿sí? Estar pero sin hablar siquiera, sin juzgar. Simplemente estar, estoy aquí para ti, todo lo que necesites, ¿sí? Por aquí estoy. Y es algo muy difícil, que yo lo recalco siempre, porque a veces no le damos esta presencia. Como te decía, le damos simplemente, pero tú hiciste esto, es tu culpa, y tú, y tú, y tú. Entonces el adolescente se va a sentir peor. Entonces simplemente lo que les recomendaría es estar ahí para ellos. Perfecto. Y dentro de lo que ellos, ¿cómo llaman la atención o cómo, bueno, no llaman porque a veces que tú puedes dar cuenta para decir, no, algo le está pasando a mi hijo, a mi hija, realmente tengo que llevarle así en resumidas cuentas cosas importantes que tú como psicóloga le recomiendas para decir, estos son signos probablemente de que está deprimido, Ok, en hombres y mujeres. muy bien. Primero, es falso esto de que la persona que tiene depresión o que va a cometer un intento autolítico no lo dice, en realidad sí lo dice. Entonces, capaz ya estamos comiendo y tiene pensamientos como muy negativos y empieza a hablar sobre, no sé, sobre ya no tiene sentido la vida, para qué vivir, o empieza a decir este tipo de cosas. Pues ese sí es un llamado de atención, porque lo está diciendo. Un adolescente no lo dice como tema normal y común en un momento del día. Entonces, si comienza a hablar ya muy repetitivamente de este tipo de temas, ya tengo que prestarle atención. Otra cosa, igual las señales físicas, si tiene cortes, si tiene autolesiones, si por ahí vemos que tiene ropa muy holgada o que le tapa todo al brazo, también, ¿por qué está vistiéndose de esta forma, no? ¿Qué está tapando? ¿Qué no me deja ver? ¿Qué oculta? ¿Qué está pasando? También analizar este tema de la alimentación, cómo está comiendo. Capaz y por ahí no está comiendo. Y empieza por ahí. Exacto, y empieza por ahí. O capaz y le da de comer al perro y por ahí está como mintiendo, ¿sí? O luego de las comidas siempre se va al baño y se encierra. Entonces, muy observadores de este tipo de conductas. O se encierra todas las noches y está llorando y escuchamos llanto, pero ya es siempre, es muy seguido, es muy repetitivo, no es ya transitorio, ya no es una etapa, sino que pasa siempre. Vemos que todas las mañanas se levanta cansada porque no duerme, tiene insomnio,
¿sí? Entonces también como eso, todas estas son señales de alerta, son indicadores de que algo le está pasando, porque esto no le está haciendo porque sí. Esta es una reacción emocional. O está muy iracunda, está muy irritable, empieza a gritar, se le dice algo y llora. Se le dice, oye, recoge por favor tu plato y llora y a todos les manda a volar. Entonces también en lugar de castigar, mijito, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué me respondes así? ¿Por qué respondes así? ¿Necesitas algo? Porque te veo muy irritable últimamente. Estás gritando a todo el mundo. ¿Qué te pasa? No veo que estás bien, ¿sí? Dime, yo estoy aquí para ti. Entonces ahí también el adolescente lo que hace es como desbloquear estos bloqueos y llora. Sí, sabes que sí, me pasa esto, yo no puedo más, ¿ya? Pero tenemos que entender que aquí la solución no es del castigo, ¿no? No estas cosas, estas exigencias punitivas, y si no comes entonces ya te castigo, o si vienes aquí a estar así llorando todo el tiempo, ya te castigo, ya basta. No, esa no es la forma. La forma es de tratar de conectar de una manera más emocional, con más inteligencia emocional con los adolescentes. Podemos salvar vidas de esa forma. De hecho, muchos padres comentan esto, ¿no? Tal vez me siento culpable porque yo nunca le entendí, nunca pude acercarme a mi hijo y ya, ahorita ya no está aquí. Pero ahora me doy cuenta que en ese momento no debía haberle castigado ni gritado, porque le estaba pasando fatal, o sea, solamente él sabía. Y lo hice, entonces ahí recién como que uno entiende esos significados, un poco más de paciencia, tener un poco más como de sabiduría para poder manejar las cosas diferente. Entonces entender que por ahí no va. El castigo no siempre es la solución. De hecho, la solución siempre va a ser una manera racional de arreglar las cosas. Y si el adolescente está actuando de esa forma, entonces algo debe haber ahí en su profundidad del ser. Porque si yo estoy bien conmigo mismo, entonces no tengo por qué gritar, insultar o ser oposicionista con la norma y la ley. Más bien la acato tranquila porque estoy bien. Pero si no estoy bien, entonces obviamente todo me va a fastidiar, todo me va a mí a molestar, entonces voy a comenzar a actuar de manera errática y no me va a importar lo que otros sientan, no voy a ser empática, pero porque yo misma estoy atravesando un proceso interno complejo. Entonces, esa es otra recomendación, como tratar de ser más inteligentes emocionalmente y dejar de lado como la ira, porque a veces la ira nos hace también actuar de esa forma. Ajá. Así que padres, abuelos, tíos y tías que se están dando cuenta, es importante esto, darse cuenta de las señales, no juzgarles de acuerdo a lo que nosotros pasamos, porque nosotros a veces Sí. pasamos de una realidad, ellos pasan una realidad totalmente diferente. Y pues, y jovencitos que nos estén viendo, siempre busquen el lugar seguro. Si sus padres probablemente, que los papás siempre digo, siempre nos aman, Ujú. pero si es que ustedes tienen una persona de un vínculo fuerte, que sea un abuelo, un tío, o el mismo psicólogo del colegio, hablen, no se Exacto. queden callados, porque realmente tenemos que, a tiempo, todo se soluciona. Todo. Entonces eso es muy importante. Dos preguntas finales, Ujú. Belén. La primera, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? ¡Ay, qué linda pregunta! Qué hermosa pregunta es encontrarse con tu yo del pasado, con tu yo niña. Puf, a mi yo de 15 años le diría, lucha por tus sueños Ujú, primero. No te canses de hacer lo que estás haciendo. Sigue ayudando a la gente. Le diría, la vida es hermosa y te espera un camino por delante gigante. Yo me veo de 15 años y me veo como una persona súper optimista. ujú. Entonces siempre sigue siendo optimista. Eso me diría a mí mismo y como que igual enfócate en las cosas que tengas que enfocarte y ponerle mayor atención. Eso le diría a la María Belén de los 15 Y años. optimista privadamente se ve y transmites. Y para un psicólogo esa parte es importante, así que le pueden seguir, ya les dejamos ahí las redes sociales para que le puedan seguir y puede ser inclusive su terapista de confianza. Claro. Ahora, ¿qué quisieras decirle a tu yo de 65 años? Oh, wow, esa pregunta está más profunda aún. Estoy en terapia. Iván. A mi yo de 65 años le quisiera decir que espero que haya tenido la mejor vida posible. Le quisiera decir que espero que no haya tenido miedo de tomar ciertas decisiones Ujú, y que espero que ya esta parte de vida final, como viendo en retrospectiva todo lo que vivió, haya hecho todo lo posible por sacarle el jugo a todos los momentos
y que haya cumplido todas las cosas que haya tenido que hacer. Y de hecho, ahorita que me pones a pensar en esto, sí tengo una lista de un montón de cosas por hacer todavía. Ah, pues que ya he cumplido la lista. Sí, 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 hay que seguir cumpliendo desde ahorita la lista porque, claro, para llegar a esta edad y decir, bueno, ya hice todo lo que tenía pendiente. Qué bien. Sí, eso le diría. La parte final del programa, prácticamente nos va a decir la producción una pregunta que no tiene nada que ver con el Ok, tema ok. hablado, es una pregunta que se llama el segmento huevón. Entonces vamos a ver qué pregunta nos tiene en la producción y tenemos que tratar de responder lo que, o sea, aportando como que fuera una pregunta seria, ¿ya? Ok, perfecto. Ok, serio. Si los animales pudieran hablar, ¿cuál sería el más grosero y por qué? Yo creo que mi gato, porque se parece mucho a, bueno, es un gato naranja persa, se llama Bruce, y se parece mucho a Garfield. Y Ujú. yo siento que habla como medio costeño, así, y que él sería súper, súper malcriado. Eso siento, que él tendría como un vocabulario bastante colorido. Ujú, creo que sería Bruce. Y yo creo que los peces, porque con toda la putrefacción que botamos en las playas que nos interesa estarían mandándonos a la miércoles todos los días Ajá, ahí de tanta eso sí porquería es que verdad. encuentran en el mar. Ujú. Eh, pero también los gatos, yo pienso que sí, esos son ellos Sí, ahorita que me haces pensar, los gatos hoy no estarían hablando todo el rato. sí, 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 tiene una cara también como de muy enojado. Ay, precioso un gato. Yo a mí me encantaría tener un gatito, pero tengo dos perritos grandes que no sé si es que le sería contraproducente tenerles Ajá. juntos. Belén, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Estuvo Iván. chévere, creo que hay muchos temas que hablar contigo. Este Ujú. tema se puede ampliar y podríamos hablar muchas horas. A ustedes, por favor, es un tema súper importante y llamando a la reflexión porque se nos están perdiendo muchos jóvenes y jovencitas. Entonces es un llamado de atención para todos, para los padres, para los mismos jóvenes de que si no, si no te están escuchando, probablemente también nos falta hacer un poquito más de bulla a los colegios, a los psicólogos de los colegios, a los médicos de los colegios, para que nos fijemos en esto, para no perder a la juventud que son el futuro, nuestro futuro y de las siguientes generaciones. Con ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema. Ya saben, en Sin Decir Nombres. Bendiciones, chavos.